Hola amigos, ¿cómo están? Es una vez más un privilegio poder estar con ustedes en nuestro programa Fuente Directa por Nuevos Comienzos Televisión. Y como usted lo sabe, todos los jueves a las 10 de la noche estamos realizando este programa que tiene el objetivo de poder entregar contenido de forma reflexiva, viendo diferentes temas: cultura, historia, nuestra sociedad y también las problemáticas y desafíos que tenemos hoy a nuestro alrededor. El programa de hoy es un programa para mí bastante especial porque vamos a hablar de un tema bastante relevante de nuestra historia, de nuestro pasado, pero que hasta el día de hoy tiene diferentes repercusiones. Quiero presentar, para poder conversar en esta jornada de Fuente Directa, a un escritor que está conectado con nosotros directamente desde España, desde Europa, nacido en 1971 en la ciudad de Gijón, a orillas del mar Cantábrico, titulado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Zaragoza, economista de profesión y apasionado de la historia por vocación. Vinculado al grupo de investigación Frente Norte, en 2006 publicó en España su primer libro, Muerte en Somiedo, una historia de la guerra civil en Asturias y León. En 2014 edita el libro Menéndez, Rey de la Patagonia, en Chile por la editorial Catalonia y en Argentina por editorial Losada, una exhaustiva investigación histórica que narra el violento proceso de colonización de la Patagonia. En 2016 el libro recibió una mención honorífica en los Latino Book y el autor participó como invitado internacional en la 17 Feria del Libro de Chiloé. Además, acaba de publicar recién, hace menos de un año, su último libro llamado Selknam, Genocidio y Resistencia, también por editorial Catalonia. Quiero invitar cordialmente a esta conversación a José Luis Alonso Marchante, nuestro invitado. José Luis, muy bienvenido a Fuente Directa para poder hablar de tus investigaciones y los diferentes temas que están ahí planteados. Hola Javier, muchas gracias por la invitación a tu programa. Es para mí un honor estar hoy contigo. Y sin lugar a duda también para nosotros es un tremendo privilegio contar con, en este caso, tu presencia y que podamos conversar de un tema, yo diría que es bastante fuerte y que está en la historia de Chile y también en la historia argentina, yo diría en los basamentos o en cimientos de muchas generaciones, y tiene que ver con los pueblos patagones, el Selknam, Cahuéscar, es decir, nuestros pueblos originarios en Tierra del Fuego, y qué es lo que fue también sucediendo con ellos. Lo primero que me gustaría preguntarte, José Luis, ¿por qué y de qué manera tú llegas a investigar estos temas? Porque de verdad que tu trabajo está muy bien logrado, lo digo también desde una perspectiva como historiador, creo que es una investigación muy acuciosa, con bastante archivo, fuente, un trabajo de campo enorme, y que además está bien narrado, está bien presentado, muy atractivo para la lectura de cualquier persona, además, no solo del especialista. ¿De qué forma tú llegas a investigar Tierra del Fuego, Menéndez y también lo que pasó con los pueblos, en este caso, originarios? Bueno, yo comienzo con esta investigación para el primer libro sobre la Patagonia, Menéndez, Rey de la Patagonia, en el año 2008. Mi mujer es argentina y eso hace que tenga la suerte de poder viajar a América del Sur con bastante frecuencia. Y en uno de estos primeros viajes, en el año 2008, visito el centro asturiano de Buenos Aires de la calle Solís. Para que nos hagamos una idea, Javier, de la dimensión de la inmigración asturiana a Argentina, es el centro asturiano más grande después del Distrito Federal en México y desde de La Habana a Cuba. Y entonces allí, en ese centro asturiano, me encuentro con mi paisano José Menéndez, un busto de él, y ahí me cuentan la historia de alguien que viajó muy pobre, emigró de Europa sin ningún tipo de capital y que a su muerte era propietario de toda una flota de barcos, ¿no? Entonces empiezo a interesarme por mi paisano desde una historia de éxito empresarial, ¿no? Es decir, cómo alguien que sale sin ningún capital es capaz de construir tremenda fortuna a su muerte, ¿no? Sin saber muy bien por dónde me iba a llevar el camino. Y ahí es donde empiezo un poco a investigar. Estamos hablando del año 2008-2009. Perfecto. Y
Y en los primeros capítulos de tu libro, Menéndez, Rey de la Patagonia, se construye un relato muy interesante en donde se muestra este periodo donde hay una migración muy relevante y desde ahí quizás también profundizar en tener una caracterización de quién era Menéndez en su inicio, porque creo que es súper importante como tú lo vas planteando, o sea, de un pueblo bastante lejano, primero a América Latina, en un declive del imperio español, y quizás para algunos el último de los conquistadores, el último de los conquistadores hispanos que llega al extremo sur. ¿Quién era Menéndez en sus inicios? Bueno, es muy interesante esa analogía, ¿no? Porque uno de los nombres que recibió Menéndez, además del rey de la Patagonia, era el último conquistador, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista económico. Y hay que pensar que Menéndez nació en una zona agrícola de Asturias y que en aquella época, como bien has dicho tú también, Javier, España estaba en una crisis muy importante y por lo tanto había muchísimos españoles, estamos hablando que también pasaba en Italia y en otros países de Europa, ¿verdad?, que tenían que emigrar para buscar nuevos destinos. Uno de los lugares de inmigración típicos era América. Entonces Menéndez, al primer lugar al que va es a Cuba, porque para entonces Cuba era colonia española y era mucho más Claro. fácil emigrar a una colonia propia, ¿no? Pero desde allí la mayoría de los emigrantes españoles daban el salto a Venezuela, a México o a Argentina, que es el caso de Menéndez, ¿no? Menéndez viaja a Buenos Aires y por circunstancias del destino se emplea en una empresa de implementos navales y por lo tanto empieza a recorrer las costas argentinas. Y así es como llega hasta Punta Arenas. Él va a cobrar una deuda a Luis Piedrabuena, que era un comerciante argentino y marino famoso, y ve la oportunidad de negocio, esa es la primera oportunidad de negocio que ve, de quedarse con la deuda y quedarse con el negocio de Piedrabuena. Y es la manera en la que se instala en Punta Arenas en el año 1875. Hay que tener en cuenta que para aquella época todavía era una colonia de dudosa prosperidad. No había pasado ni siquiera el motín de artilleros que sucede 2 años después. Entonces Menéndez, como Brown o como Nogueira o como Stubenraus, tantos otros emigrantes que se instalan y que tienen pequeños comercios, ¿no? Absolutamente. Y bueno, a mí me llama mucha atención cómo este personaje que nace ahí a orillas del Cantábrico, llega a Cuba, como tú lo señalabas, y tú cuentas también ahí en el libro de que había una colonia muy importante de asturianos en Cuba, y ahí es su primer punto de aterrizaje. Entendemos un poquito como lo has comentado, por qué llega primero allí, pero ¿qué importancia cumple ese paso y esa estadía, el haber estado primero en Cuba, para Menéndez? Se forja también allí una visión más regional, es decir, de lo que es América Latina. ¿Qué importancia tiene la estadía de Menéndez en Cuba? Bueno, es muy importante porque en Cuba, en aquella época, los españoles se ocupaban del ejército, de la administración y del comercio. Y es en este último rubro donde se instala Menéndez, ¿no? Entonces, él, todos los rudimentos comerciales que luego pondrá en marcha en su estadía en la Patagonia, los aprende en Cuba, ¿no? Entonces, yo creo que la parte más importante de su estancia en Cuba es eso, es decir, que él consigue aprender un oficio. Podía haber sido militar o podía haber sido funcionario, ¿no? Pero no, se dedica al comercio. Y entonces cuando él está en Punta Arenas, ahí ve esa oportunidad comercial tan importante que después, por circunstancias que no tienen que ver con Menéndez, sino con la situación de la Patagonia en ese preciso instante y con la expansión del negocio ovino que viene de Gran Bretaña, pues va a ser tocado por una especie de varita de la riqueza que le convertirá en una de las personas más ricas de la época. ¿Qué es lo que lo va moviendo a él? En tus conclusiones en el libro me parece muy potente cuando tú hablas de alguna forma este afán de poder eh, cumplir con objetivos más de orden económico, con un motor en él que tiene que ver con dejar atrás quizás ese pasado de pobreza o lo que va a significar, que hay que decir de que él sale de España y, si no me equivoco, son 20 años después que vuelve a ver a su familia,
y sale muy chico, sale a los 14 años. 14 años, en efecto. ¿Qué Mira, es lo...? Sí, perdón, sí, la mayoría, Javier, de los emigrantes españoles y también de otras nacionalidades que se marchaban eran gente pobre. Esto hay que entenderlo, ¿no? Es decir, precisamente la riqueza que acumulaban unos pocos o que atesoraban unos pocos en Asturias, eso también lo cuento en el libro, es lo que obligaba a la mayor parte de la población a tener que marcharse, ¿no? Fíjate que los navieros asturianos de la época utilizaban los barcos para llevar emigrantes a Cuba y volvían con las bodegas cargadas de algodón, tabaco, azúcar. Era un negocio redondo. Mandaban personas y traían mercancías que necesitaban, ¿no? Entonces, Menéndez, como cualquier otro inmigrante, sueña con prosperar y con hacer una fortuna, ¿no? Lo que ocurre, que insisto, en el caso de Menéndez o de Maurice Brown, que yo utilicé Menéndez porque es el vínculo más potente que tengo, porque ambos somos asturianos, pero podía haber escrito un libro sobre Brown perfectamente, cualquiera de los dos se convierten en inmensamente ricos por unas circunstancias muy concretas que se van a dar a partir de 1881 en la Patagonia y en la Tierra del Fuego. Y ahí es donde ellos están ocupando los comercios y por lo tanto van a ser los empresarios que se van a ocupar de ese desarrollo económico. Sí, y este joven que, como bien decíamos, sale a los 14 años de Asturias y se va a Cuba, va haciendo una ruta, ¿cierto? Sale de Asturias, se va a Cuba y de Cuba va a descender a Buenos Aires. Y en Buenos Aires también se provoca un episodio bastante interesante, lo que tú también narras. Él se casa en Buenos Aires y también desde ahí comienza a descubrir qué es la Patagonia y los diferentes tipos de negocios que hay. Tú nombrabas, por ejemplo, la figura de Piedrabuena. ¿Qué importancia también tiene Menéndez la estadía que va a hacer en Buenos Aires? Bueno, muy importante también porque precisamente él se va a emplear en esa empresa que se dedica a los implementos navales. Si se hubiera empleado en cualquier otro rubro, hay que entender que la historia muchas veces se construye de casualidades. Menéndez jamás hubiera llegado a Punta Arenas. Punta Arenas, en el año 1875, no estaba en la ruta de nadie, más que de algún vapor británico que ya empezaba a recorrer el estrecho entre Liverpool y Valparaíso. Pero para nada hubiera pasado allí, ¿no? Entonces, él al emplearse en esa sociedad que se dedica a este tipo de rubro, es cuando llega a Punta Arenas. Y allí en Punta Arenas aprovecha la oportunidad. Él va a cobrar una deuda y lo que ve es la oportunidad de quedarse con la deuda, liberar al deudor. Piedrabuena ya se tiene que marchar de Punta Arenas, ¿de acuerdo? Y quedarse con el negocio. Por ejemplo, Nogueira, que era muy amigo de Piedrabuena, nunca le perdonó a Menéndez esa jugada, ¿no? Porque aunque fuera una jugada legal, y después podemos hablar de muchas otras que no fueron legales y con las que construyó su fortuna, esa fue legal, pero claro, desde el punto de vista moral, aprovecharse de la desgracia de uno para hacer negocio, bueno, pues Nogueira nunca acabó de perdonarle eso, ¿no? Sí, y como tú lo dices, son circunstancias históricas excepcionales, es decir, estamos todavía en una fase en América de la, entre comillas, construcción de las repúblicas y no hay ni siquiera una cartografía tan clara del sur de Chile ni de Argentina, hay diferentes disputas que están en medio y aparecen estos personajes, aparece Piedrabuena, pero también Menéndez, donde tú hay un pequeño subcapítulo que me llama mucha atención, el título que le pusiste, Punta Arenas, de colonia penal a emporio ganadero. Y creo que resume mucho ese título, lo que pasa con Menéndez. O sea, logra impulsar, por todas esas excepcionalidades que también estamos comentando, pero logra quizás transformar lo que era Punta Arenas como una colonia penal a un emporio ganadero. Y hay un proceso también de transformación económico, social y vamos a ver más tarde cultural en Argentina y en Chile por la figura de estos personajes. ¿Cómo lo ves tú y si pudieses quizás también profundizar en esa transformación que se va generando? Claro, mira, esa transformación de colonia penal a emporio ganadero, ¿no? Como puse en ese subtítulo, es una transformación que viene desde afuera. Hay que entender eso, ¿no?
Mira, en 1881 se firma el Tratado de Límites entre Chile y Argentina, pero se hace bajo supervisión británica, ¿de acuerdo? Claro, sí. Fíjate que en este Tratado de Límites la Tierra del Fuego se divide entre ambos países con un tiralíneas, sin tener en cuenta ni accidentes geográficos ni nada, es decir, se parten ríos, montañas, lagos. Esto es lo mismo que se estaba haciendo en ese momento en África, por las potencias occidentales, ¿de acuerdo? Que yo sepa, entre Chile y Argentina, la única frontera que está trazada en línea recta es la de Tierra del Fuego. Y eso se hace, insisto, vuelvo a lo mismo, con supervisión británica. Bueno, los británicos tenían un negocio vino expandido a nivel mundial, en Australia, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en Malvinas, por ejemplo. Cuando en Malvinas, en esa época, ya no cabe ni una oveja más, llegaron a tener 600.000 ovejas. Es cuando se implementa el salto de la oveja primero al continente y después a la Tierra del Fuego. Hay un proceso de aclimatación y todo esto se hace con capitales británicos, ¿de acuerdo?, con empleados británicos, pero utilizan a los empresarios o comerciantes de Punta Arenas, que era el único lugar habitado en esa época, porque Ushuaia todavía no existía como ciudad, ¿de acuerdo? Utilizan a esos grandes comerciantes para que se ocupen de conseguir las tierras. El papel de Menéndez o de Brown o de Nogueira será conseguir las tierras. Los capitales van a venir de Gran Bretaña y también todo lo demás. Y de hecho, toda la producción lanera, sin excepción, se vende en bruto a Gran Bretaña, que eso provocará el desarrollo tan tremendo de la industria textil británica, no de Punta Arenas ni de Argentina, ¿no? Entonces, ellos están en ese momento ahí y, lógicamente, se van a beneficiar como titulares de las haciendas, pues de un negocio que alcanzará una dimensión sobrecogedora, ¿no? Me parece muy, muy revelador lo que estás comentando, sobre todo porque el papel británico en la historiografía oficial se ve más en la Guerra del Pacífico, en Bolivia, Perú y las diferentes delimitaciones que se dan en el norte, pero sin embargo acá hay un punto súper clave de lo que está pasando en el sur, y también del rol mercantil y comercial que se va a gestar en la introducción inclusive de la oveja, que me da mucha, y perdón que entre comillas como que lo parezca irrisorio y me ría, pero uno va a Punta Arenas y a veces te venden la ovejita como el emblema de la región. Sin embargo, y tú también le das mucho énfasis en el libro, el guanaco era el animal más común y típico en la zona. La oveja llega a ser introducida en este caso por los capitales británicos, como bien lo señala. O sea, a lo que voy es que uno ve de forma tan simbólica la influencia británica en estas definiciones, desde una oveja hasta la delimitación de, en este caso, los límites entre Argentina y Chile. Si pudiese seguir profundizando quizás también en ese papel de cómo Gran Bretaña sigue siendo, por así decirlo, tomando un rol garante en esta historia que se construye tanto con los grandes empresarios que van a estar allí en la distribución de tierras, hasta en la influencia cultural. Por ejemplo, los anglicanos. Eso es. Bueno, mira, hay que pensar que en el siglo XIX la principal potencia económica mundial era Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que Gran Bretaña tenía dos maneras. El colonialismo, al final, no deja de ser un colonialismo económico. Nos interesan las regiones del mundo por los recursos naturales que podamos extraer de ellas. Te comentaba antes que yo soy economista de profesión y a mí siempre me interesa ver la vertiente económica de la historia, ¿no? De cómo la historia avanza por motivos económicos. Entonces, Gran Bretaña se había dado cuenta de que el sistema colonial que tenía en Australia, en Sudáfrica o en Nueva Zelanda, por ponerte un ejemplo, era un sistema súper costoso. Había que tener administradores, ejércitos, siempre había guerras tribales, era un tema muy complejo. Entonces, a finales del siglo XIX, estamos hablando de 1881, lo que deciden es cambiar ese sistema de ocupación directamente. Es decir, ocupación es, Tierra del Fuego es territorio británico.
Y en aquella época lo hubieran podido conseguir sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues cambian ese sistema por un sistema de control económico. Van a poder extraer exactamente igual los recursos, me da igual que sea el caucho en el norte, el cobre o la lana, da igual lo que sea, pero sin necesidad de ocupar militarmente esos territorios, lo cual sería muy costoso, ¿no? Entonces, creo que la influencia británica en la Tierra del Fuego y la Patagonia es clarísima. Y es que todas estas explotaciones, por ejemplo, cuando uno va al archivo regional de Magallanes y se encuentra que Sarah Brown firmaba un contrato con los británicos en la que Sarah Brown ponía las tierras y los británicos ponían el dinero y el acuerdo era que toda la producción tenía que ser vendida a los británicos, uno se da cuenta de que sin el dinero o los capitales británicos jamás se hubiera podido poner en marcha esa explotación, ¿de acuerdo? O sea, no fueron ideas geniales de empresarios visionarios, sino que fue un negocio impuesto desde afuera. Tú has comentado antes que el guanaco es el animal tradicional de allí. Bueno, la oveja no tiene absolutamente nada que ver con el guanaco y está trasladada a ese lugar. Yo recomiendo el libro de un historiador chileno, Alberto Aramburu Ross, que ha escrito y ha investigado los archivos británicos. Entonces, él habla de la Sheep Sovereignty, que es la soberanía ovejera, donde los británicos, sin necesidad de ocupar militarmente el territorio, pero al final hacen y deshacen tanto en Chile como en Argentina, por su relación especial que tienen con las élites de la zona, ¿no? Con la oligarquía ganadera. Absolutamente. Estamos en Fuente Directa con un programa, yo diría, de lujo, con un entrevistado notable, José Luis Alonso Marchante, quien ha escrito Menéndez, Rey de la Patagonia, y también su último libro, Selknam, Genocidio y Resistencia. Estoy disfrutando mucho esta entrevista, estimado José Luis, porque sin lugar a dudas tus investigaciones han sido de gran aporte, no solo para la reflexión personal, sino que también en la conciencia del país estos últimos años, la conciencia chilena. Y quizás me gustaría que pudiésemos profundizar en ir conectándonos de a poco con también lo que es tu segunda obra, en relación al rol de los pueblos originarios y, por ejemplo, cómo se va provocando poco a poco una aculturación, un sincretismo, y se dan etapas de intercambio, por ejemplo, desde pieles de animales por aguardiente, o incluso del uso de alcohol como un mecanismo de transacción bastante fuerte. O sea, se dan dinámicas como esa hasta ver remates de tierras sin consulta a ningún pueblo que desde ya antes vivía. ¿Cómo vamos viendo en esta historia que estamos conversando, esta contraparte que son los pueblos que ya habitaban ahí? Claro. Bueno, esa es una parte muy importante, ¿no? Porque una de las ideas de la historia oficial que hoy en día se resquebrajan y que hacen aguas por todos sitios era que la Patagonia era un territorio despoblado, ¿no? Hay que pensar que los Aoniken, Cahuéscar, Selknam o Yagán era una población de entre 10 y 12.000 personas. Fíjate lo que te estoy diciendo, en un territorio con clima riguroso, con unas condiciones de vida difíciles, y ellos se adaptaron perfectamente. De hecho, cuando Colón en 1492 pone el pie en América, toda América estaba habitada desde Siberia hasta el Cabo de Hornos, ¿no? Entonces, esa idea de lugar despoblado y tal, es una idea que como te digo, bueno, pues ya no se sostiene, ¿no? Entonces, los pueblos originarios o las primeras naciones que vivían en la Patagonia y la Tierra del Fuego, cuando se empiezan a instalar los colonos europeos a partir de más o menos mediados del siglo XIX, estamos hablando de una época muy reciente en el tiempo, ¿de acuerdo? Fuerte Bulnes se funda en 1843, Ushuaia en 1884. Estamos hablando de... Esto ocurrió en términos históricos ayer, ¿no? Bueno, tenemos perfectamente documentados cuál es el contacto, ¿no? Entonces tenemos desde el ejemplo de los Aoniken, que empiezan a comerciar con los colonos de Punta Arena de manera pacífica, ¿de acuerdo? Pero donde los comerciantes inescrupulosos introducen el alcohol en esos grupos humanos para tratar de
negociar más favorablemente, ¿verdad? Hasta otros pueblos como los Selknam, que se mantuvieron durante muchísimas décadas completamente al margen del contacto, ¿no? Es un pueblo que fue, por decirlo así, el último que tuvo contacto con los colonizadores, ¿no? Y esa es la parte que a mí me interesa mucho porque, claro, cuando se instalan en la Tierra del Fuego 2 millones de ovejas, cuyos dueños son un puñado de empresarios y siempre con sociedades con sede en Londres, ahí vivían muchas miles de personas. Entonces, me interesó mucho, que yo eso no lo conocía, ¿no? El proceso de qué es lo que pasa con los Selknam de Tierra del Fuego. Y lo que pasa sencillamente es que en un periodo muy reciente, que son 15 años, breve de tiempo, más o menos entre 1885 y 1901, se produce un genocidio en toda regla. Un genocidio que además está reconocido por el Estado de Chile, ¿de acuerdo? Y un genocidio que tiene como objetivo que desalojar completamente a la población Selknam de Tierra del Fuego para que la oveja pueda pastar con tranquilidad, ¿no? Y eso se hace de manera violenta porque los Selknam no aceptan, lógicamente, dejar el lugar donde habitan desde hace 10.000 años. Es que se dice pronto, ¿verdad? Esto sucedió hace 100 años. Bueno, pues es que los Selknam llevaban allí habitando 10.000 años. Entonces, ellos se resisten y ahí empiezan las cacerías humanas, las deportaciones, las violaciones, los remates de indios y la población Selknam es diezmada. Es muy importante señalar que genocidio no debe entenderse como extinción, para nada. Hay supervivientes y esos supervivientes, tanto en Chile como en Argentina, hoy son Selknam orgullosos de sus ancestros y que además reivindican sus derechos, ¿no? Eso lo quise contar un poco en el último libro, Selknam, genocidio y resistencia. La parte del genocidio y la parte de la resistencia. Y es impresionante también cómo en tan poco tiempo, ¿cierto? En 15 años, como tú estás comentando, se da esta etapa bastante trágica. Algunos la bautizaron como la Patagonia trágica, se empezó a hablar desde ahí, quizás desde los años 70, 80 del siglo XX, pero sin embargo es un periodo súper reciente. Y es coincidente también con el periodo en donde Menéndez va a desplegar su imperio económico, es decir, hay ahí una correlación. ¿Qué conexión existe con Menéndez y este tipo de persecución, incluso genocidio que se va a dar con, por ejemplo, el pueblo Selknam? Bueno, mira, yo cuando empiezo a investigar sobre mi paisano José Menéndez, utilizo 3 grandes fuentes de información, ¿no? Una es la bibliografía, y hay excelentes trabajos de autores chilenos y argentinos que a mí me inspiraron y me sirvieron de mucho. Otra de ellas son los viajes sobre el terreno y conversar con la gente, visitar las estancias. Yo pude hablar con los descendientes de Menéndez y también con los Selknam o con los Cahuéscar o con los Yaganes, ¿no? Y la tercera vía, que es muy importante para mí, es el trabajo de los archivos, ¿no? Como historiador, Javier, y yo sé que tú también visitas mucho los archivos, sabes que ahí se puede obtener muchísima información, ¿no? Entonces, yo trabajo, para mí, 3 archivos claves. En Punta Arenas está la correspondencia personal de Menéndez, ¿de acuerdo? Entonces ahí yo puedo leer la voz de mi biografiado, ¿no? En Santiago de Chile, en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, están los informes de los gobernadores. Es muy importante porque los gobernadores tenían que informar a Santiago, los gobernadores de Punta Arenas me refiero, de todo lo que sucedía en la región. Con lo cual, ellos hablan de Menéndez y tengo también una visión suya. Y el tercer archivo de los más importantes que yo trabajo está en Buenos Aires y es el Archivo Central Salesiano. ¿Por qué voy a visitar el Archivo Central Salesiano? Pues porque en Tierra del Fuego las estancias de Menéndez estaban pegadas a la misión salesiana. Y entonces yo sabía que los salesianos, que también tienen sus diarios, sus escritos y sus apuntes, iban a poder hablar de Menéndez como su vecino. Y ahí me encuentro algunos documentos estremecedores. Por ejemplo, en los diarios salesianos leo:
los hombres de Menéndez mataron ayer a Cauchicol y 3 indios más. Nos trajeron a las mujeres. O los empleados de Menéndez han hecho un raid contra los indios y han matado a 6 personas. Nos han traído a los niños. O sea, yo me encuentro los testimonios ahí directamente escritos por los propios salesianos. Luego hay un montón más de pruebas abrumadoras, ¿no? La simple disminución poblacional de un lugar donde vivían 3 o 4 mil personas a cientos de supervivientes, pero que de golpe y porrazo han desaparecido muchas más personas, ¿no? Indica también la violencia sufrida. Pero es que el principal administrador de Menéndez, que era Alexander McLennan, era uno de los mayores cazadores de indios reconocido por él mismo, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con un descendiente de McLennan que me dijo, bueno, lo de matar seres humanos, indios, no está bien, pero gracias a eso, hoy la Tierra del Fuego es un lugar muy tranquilo. Así me lo dijo el descendiente, ¿no? Se equivoca porque en Tierra del Fuego los yaganes o los Selknam o los Kawéskar están hoy en día con sus comunidades perfectamente constituidas, reconocidas legalmente y además exigiendo sus derechos. Pero es bastante significativo, ¿no? Como hay todas esas pruebas que apuntan a Menéndez, a Brown, como los principales instigadores del genocidio Selknam, porque necesitaban que la Tierra del Fuego estuviera completamente libre de Selknam. No podía quedar ninguno. Impresionante. De hecho, a mí me estremeció mucho cuando leí tu primer libro y hablabas de McLennan y él decía que dentro de la solución final para los indígenas era mejor meterle una bala y que prácticamente al matarlos se estaba realizando una acción humanitaria porque no se podía convivir con los blancos y esos relatos que también están presentes en tu segundo libro con mayor profundidad, creo yo, todo esto que estamos hablando, creo que son poco conocidos y son recientes además. Por otro lado, señalar de que las investigaciones de los antropólogos, los historiadores y en relación también a los que fueron testigos y convivieron a fines del 19 con los pueblos patagónicos o de Tierra del Fuego, los señalaban bastante pacíficos, tanto en su cosmovisión y en su trato y en su forma. Entonces, hay un inicio de matanzas que es bastante fuerte y este genocidio que incluso hubo beneplácito de las autoridades chilenas y argentinas para que se dieran de esta forma. Si podemos profundizar en lo que era el remate de indios, por ejemplo. ¿En qué consistía el remate de indios que en 1895, por ejemplo, fue bastante emblemático en Punta Arenas? Claro. Bueno, eso fue un escándalo mayúsculo en la época. Eso es importante señalarlo, porque hay mucha gente que dice, bueno, eran otros tiempos, se veía de otra manera y tal. Y para nada. En agosto de 1895 fueron llevados a Punta Arenas 165 Selknam, la mayoría mujeres y niños, porque, insisto, los hombres se resistían y los mataban a muchos de ellos, y fueron los niños entregados como esclavos a las familias que lo pedían, ¿no? Hay que pensar que Chile había abolido la esclavitud muchísimas décadas antes. Y de hecho, 1811. Ese escándalo, que fue un escándalo que apareció en el Congreso de Chile, en la prensa, hubo personas que protestaron, ¿no? Entonces, bueno, fue el remate de agosto de 1895 fue un hecho fortuito. Y te cuento por qué. Porque en realidad lo que se estaba haciendo en la Tierra del Fuego era deportar a los Selknam a Isla Dawson, donde estaba la misión salesiana, ¿no? Antes has dicho que McLennan decía que mejor era meterles una bala, porque es verdad que McLennan sabía que a todos los Selknam que llevaban a la misión salesiana, a la mayoría, ¿de acuerdo?, morían en poco tiempo por culpa de las epidemias que allí se propagaban ferozmente. Hay cambio de hábitos, les obligaban a ser sedentarios, les obligaban a vestirse, les obligaban a trabajar, la alimentación cambiaba radicalmente y tanto los Kawéskar como los Selknam morían en masa. En la misión de Isla Dawson murieron el 99% de los inquilinos de la misión en solo unos años. También te digo que entre los supervivientes están hoy
descendientes que forman la corporación Selknam Covadonga-Ona de Chile, ¿entiendes? De gente que sobrevivió a esa misión, ¿no? Pero lo que sucedió fue que el gobernador Señoret, que estaba enemistado con los salesianos, una de las cacerías más grandes que se había hecho, hay que pensar que unos meses antes se habían capturado a 225 personas y se habían llevado a Dawson. Pero esta cacería de agosto de 165 personas, Señoret se empeñó en no entregárselas a los salesianos, ¿de acuerdo? Y la llevó a Punta Arenas. Y ahí es donde se visibilizó todo lo que se estaba pasando con la deportación de los Selknam de Tierra del Fuego, ¿de acuerdo? Hasta ese momento el viaje era Tierra del Fuego, Dawson y ya está. Y no todo el mundo sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces, bueno, hay fotografías, hay un libro excelente que escribió un antropólogo chileno, Cristian Báez, ¿de acuerdo? Donde él vuelca todas las fotografías tomadas por Siegfried Braun, que era familiar de Maurice Brown, de esos grupos humanos que están en el galpón, hacinados, vestidos con harapos, a punto de ser entregados los niños a las familias, ¿no? Bueno, fue un escándalo mayúsculo y de hecho hubo una investigación judicial en la época, ¿de acuerdo? O sea, que eso nos permite señalar que para nada era común ese tipo de acciones. Y quizás también otro evento importante y bastante vergonzoso, por así decirlo, fue los zoológicos humanos. Tú hablas de la exposición de Génova en 1892 y la exposición colonial en Buenos Aires en 1898, en tu segundo libro, y contarles a los amigos en qué consistían estos zoológicos humanos. Bueno, eran unas muestras muy habituales a finales del siglo XIX y también durante el siglo XX, durante las primeras décadas las hubo, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que hemos hablado antes del colonialismo europeo, ¿no? Europa necesitaba demostrar que eran superiores y una de las maneras era traer a esos pueblos primitivos, salvajes, llámalos como quieras, ¿verdad?, a recintos creados en París, en Londres, en Berlín o en Bruselas o incluso en Madrid, que aquí también tuvimos una exposición colonial, ¿no? Entonces, ahí el público podía contemplar, insisto, a esos seres primitivos, entre comillas, ¿no? Y bueno, los pueblos de la Patagonia y la Tierra del Fuego fueron víctimas muchísimas veces de zoológicos humanos. En concreto, yo en el último libro, Selknam, Genocidio y Resistencia, me centro en París en 1889, cuando un grupo de 11 Selknam fueron llevados justo el año que se inauguraba la Torre Eiffel, porque se cumplían los 100 años de la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Y fíjate, libertad, igualdad y fraternidad, pero ahí tenías a los grupos humanos. De ese grupo de 11 Selknam, 2 murieron en la travesía de ida, otros 2 murieron en París, entre ellos un niño al que enseguida les trajeron el cerebro para hacer mediciones y los médicos de la época se sorprendieron de que tenía el mismo tamaño que el de un cerebro de un niño europeo, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Y luego todavía murió algunas personas más, solo hubo 4 supervivientes. Hablo también del zoológico humano que hubo en Génova en 1892. Ahí se estaba conmemorando el 4º centenario del descubrimiento, vuelvo a emplear las comillas, de América, ¿no? Y los salesianos llevaron a un grupo heterogéneo de Cahuéscar, Mapuche y Selknam a la exposición. Fíjate que a pesar de que los trataron con mucho cuidado y de que no querían repetir la violencia que habían sufrido el grupo humano que estuvo en París unos años antes, murió una de las mujeres en el viaje de ida y el bebé fue entregado a una familia en Montevideo, el bebé de esa mamá que se acababa de morir, ¿no? O sea que al final estamos hablando de que también sufrieron terriblemente, ¿no? Cuando volvieron o regresaron a América, de los 3 niños que salen en las fotografías tomadas en 1892 en Génova, los 3 murieron enseguida, afectados por las epidemias. Es decir, que eran exposiciones en las que los únicos beneficiados eran los organizadores, nunca los pueblos originarios. Y la última que nombro es la exposición de Buenos Aires, para que se vea que no era solamente un tema europeo, ¿no? Que también Buenos Aires quería sumarse a
Bueno, pues era en aquel momento una urbe comercial pues muy desarrollada, era un polo muy importante a nivel de América y Buenos Aires quería presentar al mundo, hubo un viaje en globo, avances técnicos, pero llevaron a una familia de Sennan de Tierra del Fuego a los que tomaron medidas, analizaron sus cráneos, no sé, medidas antropométricas, los trataron también como seres humanos inferiores, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver, lo de los zoológicos humanos, con esa idea de superioridad, ¿no? No se exponía a un alemán o a un francés, se exponían a los pueblos primitivos de la tierra para que también el visitante europeo o argentino en este caso tuviera esa sensación de superioridad, ¿no? Estamos en Fuente Directa conversando con José Luis Alonso y sus diferentes investigaciones. Se nos está pasando el tiempo muy rápido y hemos conversado de bastante profundidad en relación a Menéndez, rey de la Patagonia, y también el genocidio de Selknam, y también de otros pueblos en Patagonia. José Luis, para ir concluyendo esta muy interesante entrevista, ¿cómo termina la historia de Menéndez? Tú le pusiste ahí en el título del libro Rey de la Patagonia, y es muy evidente cuando mencionas de que el patrimonio, por ejemplo, de Menéndez llega a ser similar al del rey de España, o incluso que contaba con su propia flota. ¿Cómo finaliza esta historia de Menéndez, tanto en su proyección generacional como en lo que fue su imperio local? Bueno, mira, Menéndez, por todas las circunstancias que hemos hablado antes, se convirtió en un hombre inmensamente rico y llegó a tener una de las fortunas junto con su socio y cuñado yerno, Maurice Brown, más grandes de la historia de Argentina, es decir, sin parangón y sin que haya otra igual, ¿no? Esto se consigue además porque cuando el negocio vino se implementa, toda la mercancía se vende a Gran Bretaña, como hemos comentado antes, y Menéndez o Brown cobran en libras esterlinas, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, a los trabajadores de sus estancias le pagan en fichas y vales para cambiar en sus establecimientos. Es decir, que amasan una fortuna de dimensiones estratosféricas, porque todo el dinero que ellos cobran se lo quedan ellos, no reparten nada. Es decir, los chilotes o los otros empleados chilenos de otros lugares de Chile apenas reciben nada, salen tan pobres como entraron, ¿eh? Y de hecho por eso se producen todo el movimiento obrero en los años 19, 20 y 21 y las huelgas que son además brutalmente castigadas por el ejército en Chile y en Argentina, ¿no? Entonces, cuando genera tantísimo dinero, al final se va a Buenos Aires, deja Punta Arenas. Punta Arenas ya es un lugar al que no va a volver, ¿de acuerdo? Es un lugar remoto y que además no le interesa, quiere el dinamismo comercial de una urbe como Buenos Aires y empieza a invertir toda esa fortuna en múltiples negocios. Lo hace diversificando y ahí es donde está esa flota naviera, donde cada barco empezaba por la A en homenaje a su tierra, Asturias, ¿de acuerdo? Y es uno de los temas que, como te comentaba antes, me atrajo al principio. Como alguien que emigra a América en las bodegas de un barco de tercera clase sin ningún tipo de capital, a su muerte es propietario de toda una flota con barcos que empiezan por la A en homenaje a Asturias, ¿no? Invierten también en la sociedad anónima, la anónima, que son tiendas comerciales, en bancos, en compañías de seguros. Es decir, lo que hacía en Buenos Aires la gente que tenía muchísimo poder, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esa fortuna, de todas maneras, a nivel personal, a Menéndez no le sirvió de nada, porque cuando muere su mujer, María Beetti, en el año 1908, sus hijos y sus yernos, entre los que estaba, como he comentado antes, Maurice Brown, le exigen partir la fortuna familiar. Y él, ahí reproduzco las cartas en el libro Menéndez, rey de la Patagonia, ¿no? Él se encuentra absolutamente dolido, sorprendido de que toda esa fortuna que ha hecho él ahora sea puesta en duda o en cuestión por sus propios hijos. Hablamos de sus 5 hijos varones, las mujeres no contaban, ¿de acuerdo? Y sus 3 yernos, ¿de acuerdo? Entonces,
Él se niega a partir con los hijos, empieza una relación de enemistad muy fuerte, sobre todo con el primogénito varón, Alejandro Menéndez Beetti, que fíjate si fue importante, que en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, que es el más importante de Argentina, ahí están todos los próceres, su tumba, su panteón, mejor dicho, está el tercero entrando por la derecha, en un lugar que no alcanzaron ni siquiera los presidentes de Argentina, un panteón para él solo, ¿no? Para que veamos la dimensión que alcanzaron también sus descendientes, ¿no? Bueno, pues, insisto, los hijos le obligan a partir la herencia. Y al final no le queda más remedio, para evitar un pleito que iba a perder porque las leyes estaban a favor de sus hijos, de tener que partir eso. Se crea una sociedad familiar donde Menéndez ya solo va a ocupar un papel, por decirlo así, testimonial, ¿de acuerdo? Un cargo honorífico, pero los negocios realmente los van a mover sus hijos y sus yernos. Y entonces es un tema realmente triste, ¿no? Como alguien que hace o que amasa una fortuna pasando por encima de todos, ¿no? De los pueblos originarios, de los jornaleros, acaparando tierras que en las leyes de la época eran ilegales, no se podía tener más de 30.000 hectáreas por persona o familia, pues cuando ha creado ese imperio descomunal, sus propios hijos se lo arrebatan, ¿no? Y bueno, pues es un tema bastante, creo que es una enseñanza, ¿no? Por supuesto, por supuesto. José Luis, muchísimas gracias por compartir esta entrevista con nosotros acá en Fuente Directa. La verdad, ha sido de bastante riqueza el poder conversar contigo usando bien el concepto en relación a la reflexión y a mostrar una faceta en la historia de Chile, de Argentina y bueno, de América del Sur que muchas veces ha sido tapada o ha tratado de ser desconocida cuando fue tan determinante y sigue trayendo repercusiones sobre nuestras regiones. Muchas gracias por compartir con nosotros esta entrevista, José Luis. Bueno, muchísimas gracias a ti, Javier. Para mí ha sido un privilegio participar en tu programa y solamente quiero añadir que el futuro de las naciones de América pasa por un papel protagonista también de los pueblos originarios. No se puede eliminar a una parte tan importante de la población, ¿no? Hoy en día en la Patagonia y en la Tierra del Fuego existen comunidades cahuesca, yaganes, por ejemplo, que se están oponiendo al avance de la industria del salmón. Acaba de reconocerse por el Congreso chileno la corporación Selnan como 11 pueblo originario de Chile, y en Argentina los Selnan tienen también un protagonismo tan importante que la delegada de pueblos originarios es una mujer Selnan ahora mismo. Ellos ya tienen sus propios libros, sus propias organizaciones, y creo que no debemos perder de vista, bueno, pues su participación en el futuro de Argentina y de Chile, por supuesto. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti, José Luis. Y a ustedes, queridos amigos, quiero invitarlos a seguir reflexionando en relación a esta conversación. Es muy importante que podamos ver la historia como una voz permanente, no es algo solo que queda en el pasado. Es muy importante el pedir perdón, el restituir, el poder sanar nuestra tierra. Y nuestra tierra ha tenido muchas heridas, como lo que recién conversábamos con nuestro entrevistado. Y en ese punto de vista creo que es relevantísimo que nosotros podamos seguir siendo gente que pueda actuar en sanidad, en restitución y en perdón en medio de nuestras generaciones. Obviamente, el recomendado de esta semana, los dos libros recomendados de esta semana son el primero, Menéndez, Rey de la Patagonia, escrito por José Luis Alonso Marchante y publicado por Editorial Catalonia, y también el segundo libro, Selknam, Genocidio y Resistencia, que también es editado por Catalonia y recientemente fue lanzado al mercado. Así es que gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, los jueves estamos disponibles para poder entregar este lindo recorrido por la historia y por diferentes otros ámbitos, ¿cierto? Cultura, educación, ciencias en general. Nos vemos hasta un próximo capítulo. Esto ha sido Fuente Directa. Chao. Nos quejábamos del tiempo, de que no había, de no pasar tiempo en casa. Te quejabas de la rutina, de no juntarnos. Haz una pausa, haz un paréntesis.